El día de hoy traigo para ustedes 3 historias de terror que me han llamado mucho la atención. Recientemente he escuchado un común denominador en varias personas que me han compartido sus experiencias paranormales. Un gran porcentaje de ellas tiene una similitud: la proliferación de este ser o estos seres. Honestamente desconozco si se trata de la misma entidad o de una especie completa, pero todas tienen la misma descripción: un ser oscuro que puede controlar su estatura a voluntad, carente de expresiones, incluso carente de rostro. Una figura imposiblemente alta que observa a su víctima por largos periodos de tiempo, en ocasiones de cerca, pero no más que eso. De todas las experiencias recopilé las 3 historias que más llamaron mi atención y quise compartirlas con ustedes, queridos amigos. Deseo que les hagan pasar un buen rato y sean de su agrado. Soy Pablo Palacios, para Archivo 1958. El guardián del camino. Conduciendo de noche en una carretera solitaria, la oscuridad se cierne sobre mí como un manto impenetrable. El zumbido del motor y el crujido de los neumáticos sobre el asfalto son los únicos sonidos que acompañan mis pensamientos, mientras los faros del coche cortan la negrura, revelando apenas unos metros de camino antes de ser engullidos de nuevo por la noche. Había sido un día largo y agotador en el trabajo, y lo único que deseaba era llegar a casa. Pero a medida que avanzaba por ese tramo de carretera serpenteante, la sensación de inquietud empezó a sentarse en mi pecho. No había pasado un solo coche en la última hora, y el camino parecía interminable, envolviéndome en una especie de limbo, donde el tiempo perdía su sentido. De repente, algo cambió. Los faros iluminaron algo en la distancia, algo que no debería estar ahí. Mi pie se deslizó instintivamente hacia el freno, reduciendo la velocidad del coche mientras trataba de enfocar lo que estaba viendo. Al principio, pensé que era una figura humana, tal vez un caminante nocturno o un ciclista desorientado. Pero pronto me di cuenta de lo equivocado que estaba. La figura que se alzaba en la carretera era alta, grotescamente alta, como si su sombra hubiera escapado del suelo y cobrado vida propia. Sus extremidades eran delgadas, demasiado delgadas para sostener su cuerpo, y su cabeza se inclinaba de una manera que parecía casi antinatural. Su piel, si es que se podía llamar así, tenía una textura extraña, como si fuera una masa borrosa que se deslizaba y se deformaba al ritmo de su movimiento. Y lo más perturbador de todo era su rostro, o la ausencia de él. Una oscuridad sin rasgos que absorbía la luz, dejando una sensación de vacío abrumador. El coche se detuvo por completo, y me encontré a mí mismo atrapado en un estado de terror paralizante. No podía apartar la vista de la cosa que ahora se movía lentamente hacia mí, con un andar espasmódico y antinatural. Cada paso que daba parecía desafiar la lógica, como si no perteneciera a este mundo. El sudor frío me recorrió la espalda mientras mi mente trataba de procesar lo que estaba viendo. Esto no puede ser real, me repetía una y otra vez. Pero la figura seguía acercándose, deslizándose más que caminando, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera ver los detalles que no quería ver. Los dedos de la criatura se alargaban como ramas secas, extendiéndose hacia adelante, como si estuviera alcanzándome, como si quisiera tocarme. Sin pensar, mi mano se movió por instinto buscando la marcha atrás. El coche retrocedió bruscamente mientras mis ojos seguían fijos en aquella cosa, pero la figura no se detuvo. Continuó avanzando. Su forma parecía cambiar con cada paso, volviéndose más alta, más delgada, más imposible. Podía sentir cómo su presencia se apoderaba de la noche, cómo el aire se volvía más pesado, como si la oscuridad misma la hubiera traído a la existencia. De repente, el coche golpeó algo detrás de mí. El impacto fue lo suficientemente fuerte como para hacerme soltar un grito de pánico. Mi cabeza giró instintivamente hacia la parte trasera del vehículo, pero no había nada, solo la carretera desierta. Cuando volví la vista al frente,
La figura estaba justo frente al coche, mirándome. Aunque no tenía ojos, sentí su mirada, sentí su deseo de llevarme con ella a ese lugar de donde había salido, a esa oscuridad eterna. Fue en ese momento que el instinto de supervivencia se apoderó de mí. Pisé el acelerador con toda la fuerza que pude y el coche avanzó hacia adelante. Por un instante, sentí como si hubiera atravesado una barrera invisible, un muro de frío y miedo que trataba de retenerme. Pero el coche continuó y la figura, al menos por un momento, desapareció en el retrovisor. No me detuve hasta llegar a casa, con el corazón latiendo desbocado y el pánico corriendo por mis venas. Cuando finalmente apagué el coche y cerré la puerta detrás de mí, me desplomé en el suelo, incapaz de contener el temblor de mi cuerpo y el llanto por mis mejillas. No volví a conducir por esa carretera de noche nunca más, o al menos no hasta el día de hoy. Pero en lo profundo de mi mente, sé que esa cosa sigue ahí, esperando, acechando en la oscuridad, guardián de un camino que no pertenece a este mundo. Sombras en el parque. Soy una persona de costumbres y una de mis favoritas es mi paseo nocturno por el parque principal del centro de la ciudad. Después de un largo día en la oficina, no hay nada que disfrute más que caminar bajo las luces tenues y el sonido de las hojas en los árboles. Me relaja, me da un respiro del ruido constante de la ciudad. Nunca había sentido miedo en esos paseos hasta aquella noche. Esa noche, el aire estaba más frío de lo normal y la luna, apenas una franja de luz entre las nubes, proyectaba sombras largas y retorcidas sobre el sendero de adoquines. Las farolas del parque emitían una luz parpadeante, como si la electricidad fallara, dándole al lugar una atmósfera digna de película de terror, algo que no había notado antes. Simplemente, el ambiente se sentía diferente. Mientras avanzaba, noté que el parque estaba desierto. Era normal que para esa hora de la noche estuviera casi vacío, pero en esa ocasión era más de lo habitual. Las bancas parecían testigos mudos de un secreto que yo desconocía. El crujido de las hojas bajo mis pies era el único sonido que rompía el silencio, pero incluso ese sonido parecía ahogado, como si algo lo estuviera absorbiendo. Mis pasos se ralentizaron. Una sensación inexplicable de incomodidad comenzó a crecer en mi pecho, como esas veces que llega una angustia, o como dicen, un mal presentimiento. Quise dar la vuelta y regresar por donde había venido, pero un impulso irracional me mantuvo avanzando. Caminé algunos minutos más y fue entonces que lo vi, a lo lejos, una figura en la distancia, de pie, en medio de un claro iluminado por una única farola que parecía brillar más fuerte que las demás. No se movía, solo estaba ahí, una silueta alta, sin rasgos distintivos. La luz detrás de él proyectaba una sombra alargada que se extendía como una lengua negra hacia mí. Me detuve en seco. Mi respiración se aceleró y por un momento el mundo a mi alrededor dejó de existir. Solo estábamos esa figura y yo. Traté de convencerme de que era solo una persona, tal vez un hombre que había salido a pasear como yo, o un artista urbano que se había quedado tarde. Pero algo no encajaba. No podía ver su rostro, ni siquiera su contorno claramente. Era como si la luz detrás de él lo devorara por completo, dejando solo una forma oscura e indefinida. Un sudor frío comenzó a recorrer mi espalda. Intenté moverme, retroceder, pero mis pies parecían pegados al suelo. La figura seguía inmóvil, observándome en silencio. O al menos eso creí, porque aunque no podía ver sus ojos, sentía su mirada perforando la oscuridad y clavándose en mí. Era una sensación asfixiante, como si la figura estuviera drenando la calidez de mi cuerpo, dejándome cada vez más frío, más débil, una sensación similar a cuando la presión baja y comienzas a perder el conocimiento. Finalmente pude obligar a mis piernas a moverse. Giré sobre mis talones y comencé a caminar de regreso por el camino de adoquines. No corrí, porque algo dentro de mí sabía que si lo hacía, la cosa me seguiría, o peor aún,
me alcanzaría. No sé cómo explicarlo. Tal vez mi instinto, tal vez el hecho de ver muchas películas de ciencia ficción, pero algo me decía que no debía correr. Aunque mis pasos se aceleraron por sí mismos, era el miedo empujándome a salir de ahí lo más rápido posible. Llegó un punto en el que olvidé esa idea y apenas tomé conciencia, ya corría a toda velocidad. Juraría que escuchaba cómo explotaban las bombillas de las farolas que se iban quedando detrás de mí, como si esa cosa me siguiera con una penumbra total. Cuando alcancé la salida del parque miré hacia atrás. La figura había desaparecido, pero la sensación de ser observado no se había ido. Seguí caminando hasta llegar a la seguridad de las luces de la calle, donde el ruido del tráfico y la gente me envolvieron, rompiendo la burbuja de terror en la que había estado. Llegué a casa incrédulo de lo que había vivido. Me encantan las historias de terror y todo lo paranormal, pero jamás había vivido una experiencia de este tipo. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa silueta inmóvil, esa sombra alargada acercándose lentamente a mí. No he vuelto a caminar por el parque de noche desde entonces. La simple idea de regresar me revuelve el estómago. He tratado de racionalizarlo, de convencerme de que fue solo mi imaginación, el juego de luces y sombras en una noche especialmente oscura. Pero hay algo dentro de mí que sabe la verdad. Esa figura no era de este mundo y por alguna razón había elegido esa noche para hacerse visible, para mostrarme que en los lugares más comunes pueden habitar los horrores más inimaginables. Y lo peor de todo es que sé, en lo profundo de mi ser, que si alguna vez regreso a ese parque por la noche, esa figura estará esperándome, en el mismo lugar, bajo la misma luz, y esta vez no me dejará ir tan fácilmente. El hombre en la puerta. No puedo recordar la última vez que dormí bien. Las noches se han convertido en un tormento para mí, un laberinto de pesadillas que parecen no tener fin. Y todo comenzó hace unas semanas cuando me desperté en medio de la noche y lo vi por primera vez. Esa noche en particular había un silencio extraño. No podía escuchar el viento habitual ni el sonido de los grillos, tampoco ladridos de perros. Había algo opresivo en el aire, como si la oscuridad misma estuviera cargada de energía pesada o negativa, y vaya que yo no soy creyente de esas cosas. Abrí los ojos de repente, sin razón aparente, con el corazón latiendo muy rápido en mi pecho. Al principio, pensé que había sido solo una pesadilla, una más de las muchas que me han acosado últimamente, pero entonces lo sentí, una presencia, esa sensación de que alguien está en casa, o peor, que alguien te observa en casa. Mi habitación estaba en total oscuridad, apenas iluminada por la tenue luz que se colaba por la ventana desde la luminaria de la calle, pero en la penumbra vi una figura. Estaba de pie en la puerta de mi habitación, una silueta alta y delgada, apenas visible pero inconfundible. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al instante, congelándome en la cama. La figura era más alta de lo normal. Su cuerpo en sí estaba de pie fuera de la habitación, pero sus hombros estrechos y sus brazos largos y colgantes se encontraban dentro. Una mano sujetaba el marco superior de la puerta y la otra tocaba el techo de la habitación. Su cabeza estaba ligeramente inclinada, al igual que su cuerpo un poco encorvado, pues no podía mostrar su altura total, ya que ésta era superior a la altura de la habitación. No podía ver su rostro, si es que tenía uno. La sombra que proyectaba parecía moverse, serpenteando por el suelo como si tuviera vida propia. Esa cosa no se movía ni un centímetro, pero sentía una mirada fija en mí, observándome con una intensidad que me hacía difícil respirar. Intenté moverme, gritar, hacer cualquier cosa para romper el momento de terror que me paralizaba, pero mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla, completamente consciente, pero incapaz de escapar. Los segundos se alargaron, convirtiéndose en minutos u horas tal vez, y la figura seguía ahí, inmóvil, esperando. El miedo me invadió como nunca antes. No era solo miedo a lo desconocido, era un pavor profundo, primitivo, que me decía que lo que estaba viendo no era simplemente una alucinación o un producto de mi mente cansada. Esto era real. Él era real. Finalmente, con un esfuerzo titánico, pude mover un dedo, luego una mano y lentamente me obligué a levantarme de la cama.
Mi corazón retumbaba en mis oídos mientras trataba de no hacer ruido, como si cualquier sonido pudiera atraer la atención de esa cosa en la puerta. Avancé con lentitud, tratando de no pensar en lo que sucedería si me acercaba demasiado. El pasillo más allá de la puerta parecía alargarse infinitamente. Al dar un paso hacia adelante, la figura hizo lo mismo, moviéndose en perfecta sincronía conmigo, como un reflejo retorcido. El pánico me atrapó de nuevo, pero esta vez el instinto de supervivencia fue más fuerte. Retrocedí rápidamente y la figura también se detuvo, volviendo a su postura original. No pude soportarlo más. Me arrojé hacia el interruptor de la lámpara en la mesita de noche y la encendí, inundando la habitación con una luz cálida. Pero cuando volví a mirar hacia la puerta, la figura había desaparecido. No había nada ahí, solo la puerta abierta que daba al pasillo oscuro. Me quedé despierto el resto de la noche, con la luz encendida y los ojos fijos en la puerta, esperando que regresara, pero no lo hizo. Sin embargo, sabía que no había sido mi imaginación. Esa cosa estaba ahí, acechándome, esperando el momento adecuado para regresar. Desde entonces, he evitado dormir con la luz apagada, pero sé que no servirá de mucho porque cada noche sin falta, lo siento, esa presencia, ese peso oscuro en el aire, esa sensación de que algo me observa desde la oscuridad. No siempre lo veo, pero sé que está ahí, en la puerta, esperando. Y temo que llegue el día en que ya no se conforme con solo observar. Sé que no puedo escapar de él, que es solo cuestión de tiempo antes de que decida hacer su movimiento, porque cada vez que cierro los ojos, lo veo más cerca, más nítido, como si estuviera ganando fuerza, como si la luz no pudiera mantenerlo alejado por mucho tiempo. La verdad es que no sé cuánto más podré soportarlo. No sé qué es, ni por qué me ha elegido a mí. Solo sé que está ahí, esperando pacientemente, y que cuando finalmente decida actuar, no habrá nada que pueda hacer para detenerlo. Y la peor parte es que en lo más profundo de mi ser, sé que esa figura, esa sombra, no está fuera de mí. Siento que es una parte de mí, una oscuridad que ha estado creciendo y que tarde o temprano consumirá lo que queda de mi cordura. Y cuando eso suceda, él no estará en la puerta, estará aquí, dentro de mí, y no habrá escapatoria. Me gustaría conocer tu opinión sobre estas 3 historias. También me gustaría que me compartieras tus inquietudes o si conoces algún tema que pueda abordar en un siguiente video. Aquí te comparto mi correo directo, ahí puedes escribirme con mayor formalidad. Una vez grabando este video, llegué a la conclusión de que el común denominador de estas personas es el estrés, el cansancio, la sobrecarga laboral y tal vez la culpa y un hecho traumático que los hace cargar una oscuridad pesada, una culpa que no los deja dormir. Tal vez el perdón nos ayude a evitar este tipo de seres, a pelear contra ellos. Esto que digo en este momento no es un guión, es el simple sentir de mi persona. Espero de corazón que si estás pasando por una situación similar, pronto logres resolverlo de la mejor manera. Gracias por ver este video y espero nos escuchemos, o mejor, nos veamos pronto. Este relato fue escrito, narrado e ilustrado por Juan Pablo Palacios para Archivo 1958. Si esta historia te gustó, sígueme en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Subo videos todos los días. Gracias.